aquí en este son ejercicios clásicos de examen, lo que nos van a preguntar, o bien estudiar crecimiento, decrecimiento, asíntota. Nosotros, aunque nos pida esto, vamos a hacer todo lo que podamos hacer. Vamos a comenzar viendo intervalo de crecimiento, asíntota. Entonces, primero que me hace falta, aunque no me lo pidan explícitamente, es el dominio. Yo no puedo ponerme a estudiar intervalo de crecimiento, asíntota, sin determinar cuál es el dominio, es decir, dónde de verdad tengo función. Aunque no me digan calcula el dominio de la función. No, no, primero, si no me lo han dicho, yo tengo que determinarlo para ver dónde tiene sentido trabajar. Entonces, aunque no lo piden explícitamente, primero hallamos su dominio. Que decimos, ¿quién va a ser el dominio? Lo escribimos T mayúscula o minúscula M minúscula entre paréntesis la función f, y por definición de dominio son los puntos x de todo R, porque estamos trabajando en esta asignatura con funciones de una variable real, no por otro motivo, donde mi función esté definida. ¿Y cómo sé dónde está definida? Tengo que ver cómo se descompone esta función en composición de funciones elementales. Y tengo que saberme dónde están definidas esas funciones elementales. Pues mira, tengo aquí un polinomio x y el polinomio está definido en todo R. Tengo aquí una raíz cuadrada, es decir, de orden par, lo cual significa que lo que haya dentro de esa raíz cuadrada de orden par debe ser mayor o igual que 0. Es decir, el x al cuadrado tiene que ser, x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Además, lo de dentro es un polinomio, es que los polinomios están definidos en todo R. Entonces, la única restricción la da la función elemental raíz cuadrada. Bueno, pues que x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0, a lo que equivale simplemente es, le podemos poner como conjunto, los x pertenecientes a R, tales que x al cuadrado es mayor o igual que 1, y aquí decimos, bueno, esto lo separo en la unión de dos conjuntos, es decir, serían, por un lado, los x pertenecientes a R, tales que x es mayor o igual que la raíz positiva de 1, que obviamente la raíz positiva de 1 es simplemente 1, o, es decir, una unión, aquellos elementos x pertenecientes a R, tales que el x es menor o igual que menos la raíz cuadrada de 1, que sería simplemente menos 1. Lo podemos dejar así o podemos representarlo en forma de intervalo. Y en forma de intervalo, este último conjunto sería el conjunto menos infinito hasta el 1 cerrado, unión, perdón, hasta el menos 1 cerrado, unión, este segundo, o realmente el primero, sería desde el 1 cerrado hasta el más infinito. ¿Eso qué significa? Que yo no tengo que plantearme el comportamiento que tiene mi función f dentro del intervalo abierto menos 1, 1, porque ahí no hay función. Entonces ahí no hay que estudiar intervalos de crecimiento ni de decrecimiento. Lo digo porque tenemos que tener cuidado. Porque si yo digo, la función es creciente del 2 en adelante y es decreciente fuera. No, fuera no, porque en el menos 1, 1 no tiene sentido hablar de crecimiento ni de decrecimiento porque ahí no hay función directamente. ¿De acuerdo? Entonces son las cosas que siempre tenemos que tener un poquito en cuenta cuando trabajamos con nuestras funciones. Si no me piden el dominio explícitamente, primero lo calculo yo para ver dónde tiene sentido que hagamos las cuentas. ¿Vale? Venga, una vez que ya tenemos el dominio ya podemos estudiar lo que serían intervalos de crecimiento, asíntotas, etc. ¿Qué hacemos primero? Da exactamente igual, lo que nos resulte más sencillo. Hombre, normalmente es verdad que uno suele comenzar por grado de dificultad, puntos de corte, asíntotas, continuidad, crecimiento de crecimiento, que aquí porque aparezca primera palabra intervalo de crecimiento y decrecimiento no significa que primero tengo que estudiar el crecimiento y después las asíntotas. Entonces, por comodidad, vamos a comenzar viendo qué ocurre con el comportamiento de las asíntotas de la gráfica de mi función. Es decir, comenzamos estudiando
las asíntotas de f. Tenemos tres tipos de candidatos a asíntotas. Asíntotas verticales, asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. Vamos a estudiar primero las asíntotas oblicuas. Da igual cuál hagamos primero, ¿eh? Perdón, las asíntotas horizontales. Vamos a poner las cosas sencillitas. Asíntotas horizontales. Tenemos dos candidatos a asíntotas horizontales, asíntota por la izquierda y asíntota por la derecha. Tengo que estudiar qué ocurre con el límite cuando la x tiende a más infinito de mi función f de x, que sería el límite cuando la x tiende a más infinito de x menos la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Claro, ¿qué ocurriría? La x tiende a más infinito, x cuadrado más infinito, menos 1 sigue siendo más infinito y la raíz cuadrada sigue siendo más infinito, y aquí tengo una indeterminación. Más infinito menos más infinito. Eso es una operación que en la recta real ampliada no está definida. Por lo tanto, debo intentar solventar ese problema de algún modo. Como tenemos raíces, hemos visto que el truco normalmente es ese multiplico por el conjugado, que lo llamamos malamente, que simplemente vamos a hacer que desaparezca la raíz. Para que desaparezca la raíz, lo que quiero utilizar la identidad notable de suma por diferencia. Como aquí tengo la diferencia de algo con la raíz, voy a multiplicar por la suma. Es decir, voy a añadir que estoy estudiando el límite cuando la x tiende a más infinito. Y aquí aparece este x menos la raíz del x cuadrado menos 1. Y voy a multiplicar arriba y abajo por x más la raíz de x cuadrado menos 1. Y abajo también con el x más la raíz del x cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque la operación más infinito más infinito sí está definida en la recta real. Ese resultado vuelve a ser más infinito. O sea que ahora no tengo ese problema que tenía antes. Y arriba precisamente, utilizando la identidad notable de suma por diferencia, sería la diferencia de los cuadrados. Es decir, aquí me queda el límite cuando x tiende a más infinito de x por x sería x al cuadrado menos, y aquí aparecería el x cuadrado menos 1, todo eso dividido entre x más la raíz de x cuadrado menos 1. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora puedo simplificar y decir, este término x cuadrado con este término x cuadrado se me simplifica, se me cancela, y me queda el límite cuando la x tiende a más infinito de menos con menos más, me queda aquí un 1 entre el x más la raíz de x cuadrado menos 1. Como decimos, más infinito sí es una operación que esté definida. El resultado es más infinito. Y 1 entre más infinito también está definido. Nos queda simplemente 0. Como este límite existe y es un número, entonces sí que hay una asíntota horizontal por la derecha. Es decir, hay una asíntota horizontal por la derecha en x igual. Perdón, x no. En y igual a 0. Automáticamente puedo garantizar una cosa, y es que si hay una asíntota horizontal por la derecha, no puede haber una asíntota oblicua por la derecha. ¿Por qué? Porque tanto las asíntotas oblicuas como las horizontales estudian el comportamiento que tiene mi función en el infinito. Entonces, si en el infinito ya se está acercando a la recta y igual a 0, no se puede acercar a otra recta. Es decir, lo que estamos estudiando es por la derecha su comportamiento, ya sea a una recta horizontal u otro tipo de recta de forma y igual a 2x más 5, lo que sea, que serían las rectas oblicuas.
Si ya se va a una recta horizontal, no se va a otro tipo de recta que sea una oblicua. Ahora bien, puede tener otro comportamiento o el mismo, lo que sea, por la izquierda. Es decir, tenemos que estudiarlo también. Entonces, análogamente, ahora, análogamente, estudiamos su comportamiento por la izquierda. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos que decir, oye, pues quiero estudiar en lugar del límite cuando la x tiende a más infinito, el límite cuando la x tiende a menos infinito de mi función f de x, que sería el límite cuando la x tiende a menos infinito de esta función que sería el x menos la raíz de x cuadrado menos 1. Y aquí decimos, es que tengo el mismo problema de que aparece menos infinito, menos, y aquí ¿qué sale? Sale también infinito al cuadrado es más infinito, entonces me queda menos infinito, menos infinito. ¿Eso es en realidad una indeterminación? ¿Qué pasa por la izquierda? Que aquí no tengo una indeterminación como tal, ¿verdad? Porque cuando la x tiende a menos infinito, esta x es menos infinito, esta raíz, el x al cuadrado se convierte en más infinito menos 1 es más infinito, la raíz de más infinito es más infinito, y menos infinito menos más infinito, eso sí está definido. Y eso sale menos infinito. ¿Eso qué significa? Que por la izquierda no tenemos una asíntota horizontal. Es decir, aquí no hay asíntota horizontal por la izquierda. Entonces, uno podría plantearse si, como no hay asíntota horizontal por la izquierda, es decir, el comportamiento de la izquierda no es el de una recta horizontal, a lo mejor sí que es el de una recta, pero no horizontal, es decir, una recta oblicua. Bueno, pues vamos a analizar si en este caso hay asíntota horizontal oblicua por la izquierda. Es decir, veamos entonces si existe asíntota oblicua, es decir, una recta de forma igual a mx más n por la izquierda. Y para eso lo primero que quiero determinar sería la posible pendiente m que tiene esa recta. Claro, si lo que estoy diciendo es que la y se comporta como la f, entonces para obtener la pendiente m quiero eliminar esta x. ¿Cómo elimino la x? Dividiendo entre la x precisamente. Es decir, yo cogería la f de x y dividiría entre la x. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es exactamente f de x es igual a mx más n, sino que en el límite se va a comportar como esa recta. Entonces, esta f de x es mx más n entre x en el límite tiende a 0 y x entre x me queda simplemente esa pendiente m. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente es así. Claro, ahora nos queda el límite cuando la x tiende a menos infinito de la x menos la raíz de x cuadrado menos 1 entre la x. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que puedo hacer es dividir esta x entre esta x porque ahora el comportamiento que no tengo definido, ¿cuál es? Que arriba tengo menos infinito y abajo tengo también menos infinito. Y menos infinito entre menos infinito no está definido en la recta real ampliada. Ahora es ahí donde tengo esa indeterminación. Bueno, yo podría simplificar esta x con esta x y decir, aquí me queda el límite cuando la x tiende
a menos infinito de x entre x, simplemente un 1. Menos, ¿qué hago? Meto esta x dentro de esta raíz cuadrada. Claro, entonces esa x entra dentro elevada al cuadrado. Pero como entra elevada al cuadrado, x cuadrado entre x cuadrado me queda simplemente 1. Menos, este 1 lo divido entre x cuadrado y me queda 1 partido x al cuadrado. ¿Qué pasa ahora cuando yo estudio cuál es este límite? Que decimos, oye, es que vemos precisamente que cuando la x tiende a menos infinito, 1 entre menos infinito, ¿qué sería? Sería tiende a 0, 1 menos 0 es 1, la raíz de 1 nos queda simplemente 1 y 1 menos la raíz de 1 nos queda aquí 0, ¿verdad? Claro, ¿eso qué significa? Que en este caso, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que si la pendiente es 0, ¿qué tipo de recta tengo? Una recta horizontal, ¿verdad? Decimos, oye, pues si de aquí habíamos dicho que no había asíntota horizontal, ¿qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que si yo directamente aplico este límite, me sale menos infinito utilizando este razonamiento de no hay indeterminación por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Realmente aquí hay un problema, es que tenemos que tener cuidado con cómo trabajamos con este infinito como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Si aplicamos el mismo proceso que hemos hecho antes, es decir, si estudiamos ese límite del mismo modo, con ese multiplico por esa especie de conjugado, ¿qué obtendríamos? Diríamos, pues el límite cuando la x tiende a menos infinito de, lo tenía aquí, la f de x, que sería ese límite cuando la x tiende a menos infinito de, aquí aparece esta x menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y decimos, mira, es que esto multiplico por ese conjugado arriba y abajo, lo hago para eliminarme la raíz, ¿qué me quedaría? Me quedaría el mismo razonamiento, aquí aparecería el x al cuadrado, resto de esto, así que me queda un 1 dividido entre, y aquí me queda una x más la raíz de, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos simplemente este x cuadrado menos 1, ¿verdad? Claro, ¿cuál es el problema? Que aquí sí tengo esta indeterminación, ¿verdad? ¿Eso qué significa? De aquí, lo que estaríamos diciendo es que para que esto tenga sentido, debería haber una recta. Si hay una recta oblicua, tendría que ser una recta oblicua que tuviese pendiente 0, ¿verdad? Pero si hago este proceso, realmente esta cuenta es la misma que hacer f de x menos 0 por x. Y este límite sería la ordenada del origen n, ¿verdad? ¿Eso qué me estaría diciendo? Que la ordenada del origen, esto de aquí, nos sale menos infinito y por lo tanto esa ordenada tendría que ser menos infinito. Es decir, que tampoco hay recta oblicua. Es decir, no hay recta oblicua. ¿Por qué? Porque este proceso que hemos hecho antes es correcto, en el sentido de que aquí tengo una operación que es menos infinito, menos más infinito, me queda menos infinito. No hay asíntota horizontal. Obtenemos que ese candidato a asíntota oblicua tendría que ser a su vez una recta horizontal. Por lo tanto, no tenemos tampoco ninguna asíntota oblicua. Bueno, pues por la izquierda no hay ni asíntota horizontal ni asíntota oblicua. No hay ningún problema, es decir, es posible que haya o es posible que no haya. No tiene que ver de las dos cosas, o sea, que no siempre tiene que haber recta horizontal o oblicua u oblicua por de alguna función. Puede ser que tengamos un caso en el que no hay ni de una ni de otra, ¿vale? Una vez que ya tengo esa información, diríamos, ¿qué haríamos con las asíntotas verticales? Para las asíntotas verticales, lo que tengo que buscar es algún punto en el que mi función tienda al infinito. Algún punto
que no esté en el dominio normalmente. Claro, sin embargo, aquí lo que vemos es que para las asíntotas verticales necesitamos buscar, o más bien encontrar, un punto x sub 0 perteneciente a R tal que el límite cuando mi función x tiende a x sub 0 de la f de x, ya sea o bien por la derecha o bien, vamos a poner entre paréntesis, cuando la x tiende a x0 menos, o bien por la izquierda, de esto sea más o menos infinito. Claro, sin embargo, en nuestro caso, en esta función, lo que ocurre es que el límite no existe, no es que valga más infinito. Porque el único candidato es coger un punto que esté fuera de mi dominio. Entonces, si x sub 0 pertenece a mi intervalo menos 1, 1, aquí tenemos que no existe el límite cuando la x tiende al punto x sub 0, ya sea por la derecha de f de x, ni tampoco existe el límite cuando x tiende al punto x sub 0 por la izquierda de f de x. Luego, no hay asíntotas verticales. Entonces tenemos simplemente esa asíntota horizontal por la derecha en igual a 0. ¿Vale? Ahora, para estudiar crecimiento y decrecimiento, lo primero que tengo que estudiar es dónde mi función es derivable, porque tenemos una analogía, o bueno, tenemos una caracterización que me permite a mí estudiar cuando algo es creciente o decreciente a través del comportamiento del signo que tiene su derivada. Entonces, como el dominio de f es todo el intervalo menos infinito hasta el menos 1 cerrado, unión el 1 hasta el más infinito, tenemos que es derivable en el abierto correspondiente. Es decir, es derivable en todo menos infinito, menos 1, unión 1 más infinito. Y además podemos calcular cuál es su función derivada, quién es la f' de x. ¿Qué nos quedaría aquí? Que la función derivada sería, derivamos esta expresión, nos queda 1 menos, derivamos la raíz, que es como una potencia, es simplemente como si hubiésemos escrito x menos x cuadrado menos 1, todo eso elevado a un medio. Entonces nos quedaría esta acción, el exponente un medio, por derivada de lo que hay dentro, que sería un 2x, por la función x cuadrado menos 1 elevado a un medio menos 1, que sería a menos un medio. O lo que es lo mismo, aquí nos queda 1 menos, el 1 medio con el 2 se me simplifica y me queda x, que multiplica aquí a, o bueno, a ese x cuadrado, que sería dividimos entre el x cuadrado menos 1 y todo eso le hacemos la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esto, queremos estudiar el signo que tiene mi función f'. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, podemos estudiar, por ejemplo, dónde es positivo, porque donde no sea positivo va a ser negativo. Decimos, bueno, vamos a ver cuándo mi f' de x es mayor y estricto que 0. Si y solo si, por la expresión que hemos obtenido, 1 menos x entre la raíz de x cuadrado menos 1 es
mayor o estricto que 0. Si y solo si, pasamos a esta expresión, es decir, nos queda que x dividido entre la raíz de x cuadrado menos 1 es menor o estricto que 0. Perdón, menor o estricto que 1. Ahora, como esta raíz de x cuadrado, el signo que tiene delante es un más, esto siempre es positivo, puedo pasarlo multiplicando y me queda que la x sea menor que la raíz de x cuadrado menos 1. Ya tenemos que tener cuidado, porque esta x puede ser positiva o negativa. Entonces, si yo quiero elevar al cuadrado, tengo que tener cuidado con cómo es el signo de mi x. ¿De acuerdo? Viendo a ver si mi x es positiva o no. ¿Qué pasa si ambos términos son positivos y elevados al cuadrado? Claro que si la x es positiva, yo puedo elevar al cuadrado y se mantiene la desigualdad. Es decir, x al cuadrado es menor que elevo todo eso al cuadrado y aquí me queda x cuadrado menos 1. Claro, de aquí que estamos diciendo que entonces lo que tiene que ocurrir es que se me va el x cuadrado y 0 es menor que menos 1. 0 es menor que menos 1, esto es una contradicción, ¿verdad? Entonces, no hay ningún punto x mayor que 0 donde se cumpla esta desigualdad. Claro, porque precisamente si la x fuese negativa y yo elevo al cuadrado, la desigualdad se intercambia. Y entonces aquí lo que nos queda es que x al cuadrado es mayor, se intercambia desigualdad, que x cuadrado menos 1. Es lo mismo que decir que 0 sea mayor que menos 1. Y esto es siempre cierto. Es cierto para todo x menor que 0. Luego, ¿qué estamos obteniendo? Que los puntos de mi dominio que son menores que 0 es donde se cumple siempre que f' es como mayor o estricta que 0. Luego, lo que acabamos de obtener es que f' de x es mayor o estricta que 0 si y solo si dentro del conjunto de mi dominio cojo los valores de x que son menores estrictos que 0. Es decir, si la x pertenece al intervalo menos infinito menos 1 abierto, porque ahí es donde puedo derivar. ¿Eso qué significa? Que hay f decreciente, es decir, f es decreciente, f decreciente en todo el intervalo menos infinito abierto menos 1. Mientras que de forma análoga, la f' de x, donde es, decreciente no, creciente, para pensar en el siguiente, la f es negativa, sí y solo si, cuando hagamos el mismo razonamiento, se van a intercambiar estas desigualdades y ahora sí va a salir que 0 sea mayor que menos 1, es decir, cuando la x pertenezca al intervalo abierto en 1 hasta el más infinito. Y entonces vamos a concluir que nuestra función f es, ahora sí, decreciente en todo el intervalo, que sería desde el 1 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos también calculados los intervalos de crecimiento y decrecimiento de nuestra función. Porque habíamos dicho que no tenía asíntota oblicua y creo que yo en esa parte me he equivocado porque vamos a estudiar otra vez la asíntota oblicua. Es decir, para la asíntota oblicua, que yo he metido muy rápidamente esa x ahí dentro y no debemos hacerlo así. Yo tengo aquí el límite, bueno, para esa pendiente, ¿verdad? Para la pendiente m tengo el límite cuando la x tiende a menos infinito de la f de x partido por la x, que sería el límite cuando la x tiende a menos infinito de la x menos la raíz del x cuadrado menos 1 y todo eso entre la x, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ahora
quiero estudiar este límite de aquí, ¿verdad? Aquí tengo tengo menos infinito entre menos infinito. Opciones que podemos hacer para estudiar indeterminaciones del tipo infinito entre infinitos, ¿cuáles son? Podemos aplicar, por ejemplo, L'Hopital, ¿verdad? Sí, Y si aplicamos L'Hopital, ¿qué nos queda? La función de arriba la puedo derivar y nos queda el límite cuando la x tiende a menos infinito. Arriba nos queda derivada de la x es un 1 menos esta función. Bueno, esta derivada ya la hemos calculado, ¿verdad? Que salía en... ¿Cuánto? X entre la raíz de x cuadrado menos 1, ¿no? Y todo eso dividido entre 1, ¿cierto? sí, Y aquí que tenemos entonces nos queda ahora el límite cuando la x tiende a menos infinito de 1 menos x partido la raíz de x cuadrado menos 1, que aquí la potencia mayor grado que tengo es este x al cuadrado, ¿verdad? O sea que aquí diría, bueno, pues sería el límite cuando la x tiende a menos infinito, saco el x al cuadrado y aquí a qué tiende a 1 menos esta x factor común que multiplica un 1, abajo saco un x cuadrado, la raíz de x cuadrado, es verdad, vamos a poner aquí el valor absoluto de x y aquí nos queda la raíz de 1 menos 1 partido x al cuadrado, ¿no? Lo importante es que si la x tiene menos infinito, esto se convierte simplemente en un menos x, ¿verdad? Vale, susto sería menos x. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? X entre x se me simplifica, ¿verdad? Y aquí tendría esta parte tiende a 1, esto tiende a 1. Aquí tendría la x con la x fuera y me quedaría este menos con este menos más. ¿Y que nos saldría de aquí? Nos saldría simplemente un 2, ¿cierto? Es decir, todo esto es paréntesis. Paréntesis, la raíz del x al cuadrado sería el valor absoluto de x. Como la x tiene menos infinito, eso es un menos x. La x con la x se me simplifica. El menos con el menos se me convierte en más. Y ya me queda 1 más 1, que sería un 2. Vale, ahora sí. En ese caso, como ya tenemos la pendiente m vale 2, ¿qué nos quedaría entonces? Nos quedaría aquí la ordenada de origen. Es decir, bueno, ahora para calcular la n tendríamos que la n sería el límite cuando la x tiende a menos infinito de mi función f de x menos 2 por la x. Que nos quedaría el límite cuando la x tiende. Y ahora vamos a ver por qué esto sale tan bien. Porque la f de x era la x más la raíz de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Y a eso le resto 2x. Claro, cuando le resto 2x, aquí en que se me convierte en el límite, cuando la x tiende a menos infinito, ¿de quién? X menos 2x sería la raíz de x cuadrado menos 1 y a esto le resto x. Y ahora esto sí es una indeterminación, ¿de acuerdo? Porque estoy restando infinitos, ¿vale? Entonces, ¿cómo saco esta indeterminación de aquí? Del mismo modo, es decir, tendría que sacar, multiplicar por estos conjugados, ¿cierto? Y diría, pues aquí nos queda el límite cuando la x tiende a menos infinito. Simplifico, multiplico arriba y abajo por la raíz con de signo para que me quede arriba el x cuadrado menos 1, le resto x al cuadrado, divido entre la raíz, que sería la raíz de x cuadrado menos 1 y le sumo aquí la x, ¿de acuerdo? Porque así que tengo aquí x cuadrado menos x cuadrado, esto se me simplifica, ¿verdad? Y me queda aquí el límite cuando la x tiende
al menos infinito. Aquí me queda un menos 1 y aquí me queda la raíz del x cuadrado menos 1 y todo eso más x. Y eso no nos gusta porque aquí esto no es una indeterminación. Ah, no, es que yo me he equivocado. Y este no es un... La función no era más x, ¿verdad? La función era menos x. Vale, exactamente. Perdón. Que aquí esto no es un más x, esto es un menos x. ¿Vale? Entonces aquí no nos queda este menos este, sino que aquí también queda un menos. Aquí también queda un menos. Y aquí queda un menos. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, a ver si nos metió la pata con tanto signos menos, menos, menos. Porque, porque tenía que multiplicar. Vamos a hacerlo para no liarme con tantos menos. Cuando tengo dos menos, yo prefiero sacar el menos para afuera y decir esto es menos el límite cuando la x tiende a menos infinito de la raíz de x cuadrado menos 1 menos una x, no, más una x, ¿verdad? Exactamente. Ahora aplico que el conjugado sería multiplicar por el menos, es decir, menos límite cuando la x tiende a menos infinito, ya que perecería el cuadrado del primero, que sería el x cuadrado menos 1, resto este x cuadrado y divido entre la raíz del x cuadrado menos 1 menos una x. Este x cuadrado con esta x se me va y ahora vemos que nos queda un menos límite cuando x tiende a menos infinito de menos 1 dividido entre la raíz del x cuadrado menos 1 y a eso le resto x. Como la x tiende a menos infinito, este raíz tiende a más infinito, pero menos con menos infinito vuelve a ser más infinito más infinito es más infinito, menos 1 entre más infinito es 0 y menos 0 es simplemente 0. ¿Eso qué significa? Que hay una recta oblicua por la izquierda en... ¿Quién sería mi recta? Pues sería igual a la pendiente es 2, x menos 0, pues simplemente igual a 2x. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que mi gráfica de la función, para hacernos una idea, con la información que hemos obtenido, es decir, con la información obtenida, cuando yo quiera hacer una representación de la gráfica de mi función, diría, bueno, pues dibujo aquí mi eje vertical, y, mi eje horizontal, x. Hay dos puntos críticos que son el menos 1 y el 1, en el sentido de que ahí entre media mi función no está definida, ¿verdad? Como mi función era igual a f de x, que es la función x menos la raíz de x cuadrado menos 1, puedo estudiar cuánto valen en el 1 y el menos 1. En el 1 vale 1 al cuadrado menos 1 es 0, 1 menos 0 es 1. O sea que, por ejemplo, está por aquí la función, en el 1 vale 1. Y en el menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0. O sea que en el menos 1 también vale menos 1. ¿Vale? Por aquí, la función como era, hemos obtenido que la función para x mayor que 1 era decreciente. Y además, precisamente, tiene sentido con el hecho de que tenga una asíntota horizontal en el 0. Es decir, mi gráfica va decreciendo hasta que se va acercando al 0. Mientras que aquí, ¿qué está ocurriendo? Claro, en el menos infinito la función va creciendo. ¿Desde dónde? No lo sé. Pero tiene también una asíntota oblicua en el igual a 2x. Eso que significa que si esta fuese la recta igual a x, ¿verdad? Esta de por aquí sería la recta igual a 2x. Pues la recta igual a 2x tiene el doble dependiente, es decir, va a ser pues una recta... A ver, en el 1 vale 2, o sea que más o menos tal que así. Chispa arriba, chispa abajo, ¿no? Es decir, esto sería mi recta igual a 2x. Entonces tiene por asíntota
a esta función que tenemos hasta aquí. Es decir, va creciendo, más o menos pues tiene que pasar por este punto y va creciendo hasta en el infinito, se está acercando a esta función. Es decir, una cosa tal que así es la mejor. Más o menos. ¿De acuerdo? La función cada vez más grande hasta que llega a este punto. Y esta sería la gráfica aproximada de i igual a f de x. Y con eso tenemos todo. ¿Vale?